gracias, gracias por la presencia. Este es un evento del Observatorio Educativo Ciudadano y Juntos por la Educación. Agradecemos la presencia del Viceministro de Educación Superior, Federico Mora. Gracias, Federico, por estar aquí con nosotros. Luis Ortiz, doctor en Sociología, también para colaborar con nuestro diálogo. Y Oscar Charotti, director ejecutivo de Juntos por la Educación y coordinador del Observatorio Educativo Ciudadano. Haciendo un repaso rápido, el Observatorio Educativo Ciudadano es una red de organizaciones, hoy día más de 30 organizaciones de la sociedad civil, que nace en el año 2017 con el objetivo de contribuir a la política pública a través del monitoreo, el análisis y la difusión de información educativa clave. Hacemos monitoreo de políticas públicas, específicamente cada año, en este momento del año nos reunimos para hablar del monitoreo de la inversión pública en educación, que vamos a ver seguidamente. Y bueno, Luis Ortiz también nos estuvo acompañando hace poco tiempo en un estudio sobre gratuidad de la educación pública, que contribuye también un poco a al desarrollo del diálogo de hoy, como de una perspectiva desde la importancia del financiamiento educativo y el aporte de las familias a la educación. Aquí solucionando unos temas técnicos, enseguida estamos con ustedes. Estuvimos haciendo algunos ajustes, les pedimos disculpas por eso. Y desde ya, bueno, agradecemos la presencia. Muy bien, muchas gracias. Perdón, disculpen. De nuevo agradeciendo la presencia, les paso con el director ejecutivo de Juntos, Oscar Charotti. Gracias. Gracias, Clary. Bueno, buenos días a todos. Realmente un gusto, un placer tenerlos aquí. Ruego disculpas por el enorme retraso que tuvimos ante estas dificultades. Antes que nada, agradecer realmente la presencia del señor viceministro. Realmente un placer tenerlo aquí. Luis, siempre un gusto estar contigo. A todos ustedes, Jan, bienvenidos. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes un breve análisis con respecto al presupuesto educativo. Como ustedes saben, desde el Observatorio Educativo Ciudadano venimos llevando un monitoreo año a año con respecto a la evolución del presupuesto público, desde una mirada bastante particular de aquellas dimensiones que tienen que ver con estudiantes en relación al desafío de equidad, con los docentes, con los desafíos que tienen que ver con las condiciones o el mejoramiento de las condiciones de la carrera docente, y también desde un enfoque institucional, digamos, todos los requerimientos a nivel institucional necesarios en las escuelas públicas de nuestro país. No sin antes compartir con ustedes muy brevemente, esta es una frase que siempre traemos a colación porque creo que es muy importante dar cuenta de esto que dice, que el presupuesto no es solamente una colección de números, es una expresión realmente de nuestros valores y aspiraciones como sociedad, y eso es muy importante al momento de analizar el presupuesto educativo. Es importante recordar siempre esta noción de urgencia y de insuficiencia. De urgencia, por un lado, en cuanto a los rezagos educativos, la crisis educativa que venimos arrastrando desde ya hace más de unas décadas, si bien es cierto, dando cuenta de la enorme expansión que ha tenido el sistema educativo público y la universalización en el acceso a estudiantes, sin duda alguna una de las principales crisis sigue siendo los aprendizajes de los estudiantes, sin que esto también pretenda reducir, digamos, en cuanto refiere netamente el análisis de calidad. Esta es una tabla que nos expone PISA. Paraguay ha participado de las últimas 2 evaluaciones PISA, asimismo también participamos en las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de la UNESCO, el ERCE, también tenemos nuestra propia evaluación, el SNEPE por su acrónimo.
todas coinciden en que prácticamente entre el 70 y 80% de los estudiantes de todos los niveles, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y media, entre el 70 y 80% no logran aprendizajes mínimos en lectoescritura, matemáticas y ciencias. En particular, esto nos da cuenta de que el promedio de la OCDE en matemáticas es de 472 y a partir de acá podemos ver que efectivamente Paraguay está conjuntamente con República Dominicana en un promedio de 338 puntos, lo cual implica, según un análisis, de que por cada 20 puntos representa un año de escolaridad. Prácticamente es la desviación estándar que se logra en un año de aprendizajes. Cada año 20 puntos, lo cual implica que prácticamente nosotros estamos 7 años por debajo del promedio de la OCDE, pero estamos 12 años por detrás de lo que sería el país líder en esto, Singapur. En este gráfico podemos observar básicamente la relación entre la inversión de los sistemas educativos de los países que han participado de PISA con relación al puntaje promedio de matemática. Acá sin duda podemos ver la incidencia que tiene y la correlación existente hasta cierto punto de la inversión educativa con respecto al tema de los resultados de aprendizaje. Vemos que Paraguay está al nivel de Salvador con estos niveles prácticamente promedios de aprendizaje. Llama la atención, por ejemplo, países como Vietnam, que tienen inversiones similares o por debajo de El Salvador y Paraguay, pero que efectivamente tienen rendimientos considerablemente mucho más elevados. En contrapartida, por ejemplo, países como República Dominicana y Panamá, que tienen considerablemente mayor inversión que países como Paraguay y El Salvador, pero que efectivamente los rendimientos son similares. Y esto nos trae a colación lo siguiente, que tiene que ver efectivamente con la calidad del gasto público. Paraguay en particular invierte 225% más que países como Guatemala a lo largo de 10 años de trayectoria educativa, pero que sin embargo los resultados académicos de estudiantes paraguayos están por debajo de estos estudiantes, lo cual implica, si comparamos prácticamente nuestros estudiantes de primer curso de la media, prácticamente son comparables con estudiantes del noveno de la educación básica de Guatemala, a pesar de que invertimos 225% más. Desde Juntos por la Educación y el Observatorio, bueno, venimos realmente con mucho trabajo con respecto al tema de financiamiento. Ya en el 2019-2020 lanzábamos este primer documento sobre el financiamiento público de la educación en Paraguay, donde hacíamos una mirada retrospectiva en qué hemos invertido en estos últimos 30 años, pero no nos quedábamos solamente, hacíamos también un ejercicio prospectivo, cuánto necesitamos invertir en políticas educativas en función al derecho, y que nos permitía dar cuenta realmente del profundo grado de insuficiencia de la inversión pública, la baja calidad del gasto, lo que trae a colación esto que llamamos la doble demanda, es decir, nosotros solamente con recursos no vamos a avanzar en mejorar efectivamente los aprendizajes. Esto supone más recursos, pero mejor calidad del gasto público. Y por otra parte, la imprevisibilidad de un sistema de presupuestación anual como el que tenemos, está establecido en la Constitución Nacional, donde el presupuesto público se debate anualmente en el marco de una coyuntura económica, cultural, social, muchas veces sin un horizonte y sin una visión muy clara, efectivamente. Por otra parte, hace prácticamente más de un año hemos trabajado justamente con Luis en el marco de este análisis de los estudios de casos de aportes económicos de los hogares para la educación obligatoria, desde ese enfoque de gratuidad que nos permite ver efectivamente el esfuerzo que las familias realizan para garantizar el acceso de los chicos a la educación y la trayectoria a lo largo de los distintos años. Estos estudios prácticamente nos traen a colación tres nudos críticos, como decía. Por un lado, una inversión insuficiente, una profunda insuficiencia de la inversión, una baja calidad del gasto público, dos elementos que traen consigo esto que decimos la doble demanda. No solucionamos nuestro problema solamente con más recursos, necesitamos más recursos y mejor calidad del gasto público.
y la falta de previsibilidad. Paraguay viene llevando adelante una política de financiamiento reactiva, casual, ¿verdad? Y que sujeta la coyuntura anual. En este último documento, Propuestas para la Gobernanza de la Agenda Educativa, también básicamente poníamos a colación estos mismos elementos. Además, establecíamos una serie de recomendaciones, como decíamos, veíamos sumamente importantes el desafío de avanzar hacia una política de financiamiento suficiente, anticipatoria, estratégica, mirar a futuro, prever los recursos, prever las fuentes de financiamiento, establecer, digamos, los crecimientos graduales a lo largo del tiempo de manera estratégica en función a componentes del gasto que consideramos que son claves para la calidad. Creíamos que es importante incrementar la proporción del presupuesto destinado a educación en el presupuesto general de gasto de la Nación. En este caso en particular, hacíamos énfasis en aquellos recursos de fuente 10, tal cual como lo establece la Ley General de Educación. La armonización en la distribución de los recursos del componente del gasto educativo a lo largo de estos últimos 30 años, si bien hemos visto crecimientos graduales y sostenidos, realmente la distribución de estos recursos han sido tremendamente inequitativas que no han permitido avanzar con una serie de políticas. Y por último, en aquel momento hablábamos de consolidar el blindaje de fondos especiales para la equidad, innovación y calidad educativa. Estos eran algunos de los elementos que considerábamos fundamentales. Y quiero hablarles un poco brevemente, antes de entrar a esto, de lo que es el presupuesto general de gastos de la Nación. Lógicamente, el presupuesto general de gastos de la Nación integra todos los ingresos y gastos del Estado paraguayo. Es importante mencionar que el anteproyecto 2025 establece una inversión prácticamente de 17.557 millones de dólares, 35% de este presupuesto proveniente de recursos del Tesoro, es decir, de recaudaciones tributarias, 14% endeudamiento y 51% recursos propios o donaciones. Para este 2025, el Gobierno Nacional espera un incremento de las recaudaciones tributarias en torno al 7%. Acá van a ver efectivamente cuál ha sido la evolución de las recaudaciones tributarias a lo largo de estos últimos 23 años. En cuanto refiere a el endeudamiento, estamos hablando de ese 14%, representan 2.392 millones de dólares. Esos 2.392 millones de dólares básicamente están dirigidos al financiamiento de programas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Economía y Finanzas, Agencia Financiera de Desarrollo, ANDE, Ministerio de Salud Pública, Bienestar Social, entre los principales. Esta es prácticamente la evolución del presupuesto general de gastos de la Nación en términos corrientes. Allá van a ver efectivamente el monto, de los 17.000. Con respecto al tema del presupuesto de gastos, antes de entrar realmente a explicar el tema de gastos, es importante mencionar que este presupuesto general es básicamente el principal mecanismo de gestión de más de 100 instituciones, 109 organizaciones del Estado paraguayo. Y este presupuesto se puede mirar desde distintos enfoques. Por un lado, en lo que tiene que ver con una clasificación institucional, podemos ver el presupuesto en función a el presupuesto individual de cada una de estas 109 organizaciones del Estado. Y acá van a ver 32 entes autónomos, 19 ministerios, prácticamente. Este presupuesto general de gastos de la Nación integra el presupuesto individual de cada una de estas instancias. Esa es una forma de ver, donde podemos ver efectivamente, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias, ¿cierto? Pero por otra parte, tenemos lo que es la clasificación funcional, que es una mirada que nos permite integrar y establecer, digamos, indicadores agregados. Por ejemplo, bajo lo que son servicios sociales, se encuentra la subfunción educación, donde esa función de educación integra las partidas presupuestarias de un sinnúmero de instituciones que tienen líneas presupuestarias vinculadas a
el financiamiento de actividades que tienen que ver con la educación. Vamos a alternar un poco la mirada con respecto a estas dos maneras en función de lo que viene. Y para hablar un poco del presupuesto y pasar ya al presupuesto, vamos a ver, como decíamos, el presupuesto del 2025 básicamente proyecta 17.557 millones de dólares, que representa 132 billones de guaraníes. Acá tenemos que entender también que si lo expresamos en dólares, esto tiene una particularidad justamente por la fluctuación del dólar y del tipo de cambio. Si vemos efectivamente en guaraníes, vamos a ver que esa curva es un poco más acentuada. Este presupuesto supone prácticamente un incremento o prevé un incremento para el 2025 prácticamente del 14% con respecto al año anterior. Acá vamos a poder ver efectivamente por los distintos periodos de gobierno, el periodo de gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos prácticamente partía con un presupuesto en este nivel. El primer año tuvo, esto ya es digamos en valores constantes, tomando como base 2008, ¿verdad? Prácticamente actualizamos al 2008, tuvo una disminución del 6%, un incremento del 12%, 3 y 16%. A partir del gobierno de Fernando Lugo toma el presupuesto a este nivel, lo lleva a este nivel, de Horacio Cartes de este nivel a este nivel, Mario Abdo acá, y tenemos que prácticamente el anteproyecto del 2025 prevé un crecimiento del 14%. PGN total, ¿se entiende? Y eso es importante en función de poder efectivamente valorar lo que llamamos muchas veces el esfuerzo gobierno. ¿A qué llamamos el esfuerzo gobierno? Esfuerzo gobierno llamamos básicamente al incremento que tiene el presupuesto educativo en función al incremento del presupuesto general de gastos de la nación. Por cada punto porcentual que crece el presupuesto general de gastos de la nación, ¿cuánto crece efectivamente el presupuesto educativo? El gobierno informó de que básicamente este anteproyecto 2025 tiene 5 prioridades. Ese 14% en términos, en dólares, representarían aproximadamente 2.200 millones de dólares. Ahí hay tal vez pequeñas diferencias con respecto al tipo de cambio. Vemos que el tipo de cambio efectivamente está fluctuando bastante. Las 5 prioridades son salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social. En función al análisis del presupuesto general de gastos de la nación, acá algunos aportes. Vemos que salud tiene un incremento de 103 millones de dólares en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Educación básicamente tiene 3 grandes incrementos. Uno al interior del presupuesto del Ministerio de Educación de 91 millones de dólares, prácticamente gran parte a salarios y compensaciones al personal docente. 133 millones de dólares en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, que básicamente son las partidas presupuestarias para hambre cero, y 102 millones de dólares en los presupuestos de las distintas gobernaciones, también tiene que ver efectivamente con hambre cero. Y así pasamos a seguridad, infraestructura, protección social. Simplemente para hacer un repaso muy rápido. Estas son las 30 instituciones con mayor incremento proporcional de su presupuesto para el 2025. Y acá muy claramente van a ver el tremendo impacto que tiene el presupuesto de hambre cero. Van a ver, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un incremento del 541% con relación al 2024, ¿verdad? Pero no todo es hambre cero. Ahí estamos hablando prácticamente 137 millones, 133 millones hambre cero. Hay otros 320 millones que adultos mayores. Acá van a ver prácticamente que todas las gobernaciones tienen incrementos considerables. Muchos se deben a las partidas de hambre cero, para darles cuenta que realmente está este presupuesto de hambre cero que es transferido a través de las gobernaciones, realmente es sumamente importante dentro del presupuesto de cada una de las gobernaciones. Lo otro son
aquellos que tuvieron mayor incremento proporcional. Pero si miramos en cuanto a el volumen de presupuesto, estas son las instituciones con los presupuestos más importantes. Ministerio de Economía, bueno, acá tenemos que tener en cuenta, tienen todo lo que es servicio de la deuda, amortizaciones, intereses, jubilaciones y pensiones. Prácticamente, si descontamos todo eso, el presupuesto del Ministerio de Economía es bastante pequeño. ANDE, realmente hay un incremento tremendamente importante, siendo uno de los presupuestos más importantes, crece un 25%. BNF crece un 36%. IPS, acá está el Ministerio de Educación y Ciencias, con un crecimiento del 7% y así sucesivamente. Eso es un poco para posicionarnos en el contexto más amplio de lo que es el presupuesto. Instituciones con menos variación o mayor disminución proporcional del presupuesto. Fondo Ganadero, Comisión Nacional de Valores, MITIC tiene una reducción del 54%. Gobierno, Departamento Central, que no forma parte del programa Hambre Cero porque lo ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social. Tampoco Presidente Hayes, van a ver efectivamente estas dos gobernaciones, Agencia Financiera de Desarrollo, entre otros. Y estos son los que tienen el menor presupuesto. Instituto Nacional Audiovisual Paraguayo, Consejo Nacional de Educación Superior, Federico, bueno, por lo menos tienen un incremento del 10%, en algo mejoraron, ¿verdad? Pero son, digamos, las organizaciones del Estado con menos presupuesto. Eso es un poco haciendo un repaso en términos generales de lo que es el presupuesto general de gasto de la Nación para precisar en lo que es educación. Este es el presupuesto educativo, el anterior lo habíamos visto en dólares, esto es en guaraníes. Van a ver efectivamente en valores constantes al 2008, van a ver efectivamente cuáles han sido las dinámicas de crecimiento en estos últimos 23 años. Un periodo de gobierno donde, si bien es cierto, tuvo un crecimiento relativamente importante, tuvo una dinámica inflacionaria también importante y eso repercutió bastante en el poder adquisitivo del presupuesto público. Durante este gobierno fue de Fernando Lugo y Federico Franco, donde tuvo la mayor expansión del gasto público, con altos niveles también de inflación. Durante este proceso, el gasto público prácticamente se mantuvo a racha, prácticamente no tuvo crecimiento y tuvo una inflación bastante moderada, lo cual no afectó el poder adquisitivo prácticamente del presupuesto. Durante el gobierno de Mario Abdo, bueno, tuvimos todas las crisis mundiales del COVID, de la guerra, de combustible y una serie de cuestiones que realmente trajo consigo una dinámica inflacionaria sumamente importante y una retracción del presupuesto público. Y durante el gobierno de Santiago Peña que vemos un crecimiento bastante importante del presupuesto público. Este presupuesto 2025, básicamente, si miramos desde esa clasificación funcional, se compone de esta manera. 5% administración gubernamental, 5% servicios de seguridad, 42% servicios sociales, 35% económicos, 12% servicios de la deuda y 1% regulación y control. Esa sería la estructura de composición de este presupuesto 2025. Esto nos va a permitir un poco ver de dónde sale el tema de educación. Este 42% que ven acá integra básicamente, no se ve bien las sombras, pero fíjense, servicios sociales, a su vez integra salud, acción social, seguridad, educación, ciencia y tecnología, relaciones laborales, vivienda y urbanismo. Este 28%, educación, a su vez, integran, voy a agrandar esto, ay, perdón, vamos a tener que mostrarlo ahí. De este 28%, básicamente el 63% corresponde al presupuesto MEC, 14% a universidades, esta es una porción que está integrada dentro del presupuesto del ministerio,
8% gobernaciones, en el marco de lo que es Hambre Cero, 7% Ministerio de Desarrollo Social, 7% municipios y 1% otras instituciones. Ahí están desde Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de las escuelas agrícolas que tienen presupuesto efectivamente destinado a educación. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando miramos la evolución de servicios sociales, a pesar de ese crecimiento importante del presupuesto, que era del 14%, ¿cierto? Presupuesto al 2025, vemos que el componente de servicios sociales prácticamente mantiene su proporción dentro del presupuesto general de gastos de la Nación, ¿cierto? Mantiene una proporción del 42%, viene con esta dinámica, ante una dinámica realmente de retracción en este periodo de gobierno, una dinámica de bastante crecimiento durante este periodo de gobierno, a pesar de haber tenido un presupuesto bastante acotado, digamos, una inversión pública bastante acotada. Durante este gobierno una expansión del gasto bastante importante y un crecimiento de servicios sociales muy importantes, y asimismo también con respecto al gobierno de Nicanor. Volviendo a esto, si miramos más en detalle función educación, esto es lo que llamamos básicamente función educación, es este 28% que integra prácticamente todas las partidas presupuestarias. Estamos hablando de que prácticamente la inversión, el gasto público destinado a educación por parte del Estado paraguayo está en torno a 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Si miramos función educación, esto es importante recordar, nuestra Constitución Nacional tiene un indicador de asignación presupuestaria para educación. Creo que son tan solo 2 instancias que tienen ese indicador de asignación, uno es el Poder Judicial y otro es educación. El artículo 85 dice que como mínimo el 20% del presupuesto general de gastos de la Nación de administración central debe destinarse a educación. Y este es el indicador contra el cual se contrasta esa verificación. Es decir, se integran todas las partidas presupuestarias de distintas instituciones y organizaciones vinculadas a educación y se establece lo que se llama en el presupuesto función educación, que es el que se contrasta con ese cumplimiento. Y como vemos efectivamente, ahí está, este prácticamente es la proporción del componente función educación en el presupuesto general de gastos de la Nación de administración central, que básicamente sería la mitad. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Que si bien este artículo 85 pretendía ser un piso para la inversión, terminó siendo básicamente un techo. Prácticamente el promedio en estos últimos 23 años está en torno al 21%, no se logró realmente desarraigar mucho. Vemos ciertos puntos potenciales de incumplimiento. Digo potenciales de incumplimiento porque acá estamos evaluando el presupuesto aprobado, ¿cierto? Una cosa es el presupuesto aprobado, ese presupuesto tiene modificaciones en el año y también tenemos que tener en cuenta de que ese presupuesto normalmente, el nivel o el grado de ejecución que tiene muchas veces está en algunos componentes bastante por debajo. En el caso de infraestructura, por ejemplo, históricamente la ejecución no alcanza el 40%. Pero en el caso de salarios, que es el que tiene mayor proporción, alcanza casi el 98-99%, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista presupuestario, vemos algunos puntos realmente han estado por debajo de ese 20%, se han recuperado en un momento. El 2025 realmente supone un incremento considerable en relación al menos estos últimos años. Aquí podemos ver cuáles han sido los promedios en cada periodo de gobierno. Prácticamente el 21% durante este periodo, 22,4%, 20%, 21%, y bueno, estos son realmente 2 años recién, pero estarían en torno al 21% prácticamente del presupuesto general de gastos de la Nación. Ahí está. Si miramos este componente, función educación,
van a ver que efectivamente de los 2.045 millones, el presupuesto hoy del MEC es 1.289, universidades 286, gobernaciones 167, Ministerio de Desarrollo Social 133. Acá básicamente vemos ese presupuesto de hambre cero de 300 millones de dólares para el 2025. Otras instituciones 148 y 22 millones aproximadamente municipios. Este componente de municipios es una estimación en función a las recaudaciones previstas para el 2025 de Itaipú Binacional. Recordemos que los municipios, a partir de la ley hambre cero, reciben el 20% del total de recaudaciones a ser destinados a infraestructura educativa. Ahora, eliminamos, digamos, de la ecuación universidades y otras instituciones porque estos son componentes de gastos que no necesariamente financian actividades de educación preuniversitaria. Acá identificamos un nuevo indicador, un nuevo agregado, cosa que no teníamos antes. Antes era básicamente solamente Ministerio de Educación y Ciencias y pequeños componentes de municipios y gobernaciones con el FONACIE, pero hoy en día gran parte del presupuesto está fuera del ministerio, entonces es importante identificar este agregado, le llamamos presupuesto global educación, y básicamente la inversión en educación es de 1.611 millones de dólares. Estos 1.611 millones de dólares suponen un incremento en la inversión educativa del 21%, es lo que se proyecta al 2025. Van a ver que realmente tiene un salto cuantitativo sumamente importante, 21,3%. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los principales componentes. Es históricamente uno de los saltos más importantes en estos últimos tiempos. Tenemos que retroceder prácticamente al 2012 para poder ver saltos tan importantes. En este momento fue el tema de la universalización de las canastas básicas útiles el que logró ese impacto tan importante en el presupuesto público, ¿verdad? Lo que nos da en forma agregada, si miramos efectivamente por cada periodo de gobierno, entre el presupuesto que recibe un gobierno y el presupuesto que entrega, vemos que en este periodo de gobierno hubo un 29% de incremento real. Esto ya es descontado de inflación. En este periodo de gobierno hubo un 50% de incremento real, 29%, menos 2,3%, y en estos dos primeros años básicamente estamos hablando de un 23% de incremento. Eso es, digamos, un análisis, una mirada más quinquenal de lo acumulado. Ahora, desde una mirada comparativa, ¿cómo estamos con este presupuesto en relación a los indicadores regionales? Si miramos este presupuesto global de educación en función o proporción del PIB, prácticamente llegaría al 2025 a un 3,39% del Producto Interno Bruto, en función a las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto del próximo año, que están en torno al 4%, prácticamente estaríamos llegando a ese nivel. El promedio mundial está en torno al 3,7% del Producto Interno Bruto. ¿Se entiende? Ese mismo indicador en función del presupuesto general de gastos de la nación, básicamente la inversión en educación estaría en torno al 9,2% del PGN total, ¿cierto? El promedio mundial está en torno al 12%. Estamos casi 3 puntos porcentuales por debajo, pero con una proyección de crecimiento importante. Y el presupuesto global de educación en porcentaje de los ingresos tributarios, exclusivamente de la porción de ingresos tributarios, vemos que efectivamente en estos años tuvo mayor proporción. Acá tuvo una considerable merma, acá volvió a crecer, prácticamente esto supone un repunte importante. Habíamos visto al inicio que prácticamente para el próximo año se prevé un 7% de crecimiento de las recaudaciones. Si miramos hoy en día ese presupuesto, básicamente la evolución se da de esta manera. Acá vemos que de todo el presupuesto educativo prácticamente el 63% corresponde al ministerio. Van a ver la porción que tiene que ver con las gobernaciones. Ministerio de Desarrollo Social, que es el nuevo integrante, digamos, dentro de este agregado,
Los municipios, acá anteriormente ya van a ver las gobernaciones y municipios ya formaban parte en el marco de lo que era FONACIDE a través de las transferencias de alimentación escolar e infraestructura educativa. Por último, organizamos todo este presupuesto en función de 3 dimensiones del gasto. Aquellas que tienen que ver con los estudiantes, específicamente de programas compensatorios o de equidad, como le llamamos. Aquellos que tienen que ver efectivamente con los docentes, sueldos, compensaciones, programas de formación y capacitación, y aquellas que tienen que ver efectivamente con las instituciones educativas, llámese equipamiento, infraestructura o transferencia para el funcionamiento. Prácticamente en esas 9 componentes del gasto está el 99% de todo el presupuesto educativo, el resto, digamos, recae en el componente de gestión. Y voy a pasar un poquito de esto para mostrarle en detalle. Van a ver que los programas universales y de equidad tienen un incremento del 173%, en gran medida apalancado por Hambre Cero. Van a ver, esta ha sido la evolución, tiene un salto realmente de 120 millones de dólares al 2024 a 331 millones de dólares para el 2025. Por su parte, sueldos, formación, esto viene con un crecimiento del 4%, pasa de 1.106 millones al 2024 a 1.168, y todo lo que tiene que ver con instituciones educativas, que viene realmente de un retroceso bastante importante, pasaría de 65 millones de dólares a 78. Esas son las proporciones de cada uno de esos componentes presupuestarios. Y acá vemos un poco en detalle, estos son los distintos componentes dentro de cada uno de estos. Vemos, por ejemplo, el componente de becas. Fíjense lo que es la evolución del presupuesto de becas. Esto es bastante llamativo, digamos, en un contexto de profundas desigualdades, inequidades, básicamente 42% de la matrícula en instituciones de gestión oficial son niños, niñas y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema. El presupuesto de becas realmente viene con una disminución gradual ya desde hace décadas. El presupuesto para el 2025 es de 1.4 millones de dólares y tiene una disminución del 4% en relación al año anterior. Kit de útiles tiene un incremento del 28%, llega prácticamente a 30 millones de dólares. Alimentación escolar, realmente el salto que tiene es brutal, prácticamente un 210% de incremento. Habíamos desde el Observatorio Educativo, también importante mencionar con respecto al tema de alimentación escolar, habíamos estimado que la universalización del programa de alimentación escolar en cuanto refiere almuerzo escolar, desayuno, merienda, estaría en torno a 600 millones de dólares. Esto, según nuestras estimaciones, implicaría prácticamente un 50% de todo ese presupuesto, pero un 50% del presupuesto que ya, digamos, permite una serie de escenarios de universalización, por ejemplo, de desayuno escolar y focalización de almuerzo, entre otras cuantas cuestiones. Si miramos el componente de educadores, vemos que sueldos tienen un incremento, como decíamos, del 4%, beneficios y compensaciones realmente logra un reposicionamiento muy importante desde el 2024, cuestión que está bastante, digamos, olvidada en esta última prácticamente década. Formación y capacitación tiene un repunte muy importante. Esto es importante también dar cuenta, dado que en gran medida ese componente ha sido financiado enteramente por Fondo de Excelencia por la Educación. Y por último, lo que tiene que ver a nivel instituciones, vemos que las transferencias para el funcionamiento de instituciones educativas tienen un incremento sumamente importante. También venía históricamente en estos últimos 5 años con un retroceso muy importante, logra un incremento significativo del 48%. Infraestructura, también acá van a ver en gran medida el impacto del Fondo de Excelencia por la Educación en todos los distintos componentes del gasto. Infraestructura logra un salto importante y equipamiento una reducción del 32%. Esto trae
consigo una mejora de la inversión por alumno. Este es un análisis de aproximación. Lógicamente, si analizamos la inversión por alumno, es distinta por cada uno de los niveles. Estamos hablando de educación inicial, escolar, media. Sin embargo, como un proxy, tomamos el presupuesto general, dividimos por la matrícula y prácticamente este es el presupuesto aproximado que nos sale por alumno. La gráfica naranja es a valores constantes, efectivamente, descontando inflación. Vemos que prácticamente en los últimos años la inversión por alumno ha decrecido. Con el 2025 estaríamos de alguna u otra forma repuntando. Hemos perdido mucho poder adquisitivo a lo largo de este periodo de gobierno. Realmente tuvimos una dinámica inflacionaria muy importante. Esto es a valores corrientes y esto es efectivamente a valores constantes. Eso sería, digamos, en términos agregados. Y por último, si miramos esta dinámica de las variaciones por cada periodo quinquenal entre el presupuesto que recibe una administración y el presupuesto que entrega la administración, vemos que durante este periodo de gobierno hubo un 45% de incremento real de ese presupuesto, ¿verdad? Que fue realmente un incremento muy importante, y allá van a ver las variaciones. Sueldos, prestaciones al personal se incrementó un 23%, alimentación escolar prácticamente el presupuesto no existía. Entonces logra realmente un incremento muy importante a nivel proporcional, pero profundamente insuficiente, y así sucesivamente. Y fíjense, voy a ir pasando rápido. Este es el siguiente periodo. Tiene un incremento del 51%. Aquí es donde vemos que prácticamente todas las partidas presupuestarias tuvieron retrocesos muy importantes. Y esto sería en estos 2 años, 2024 y la proyección 2025, la dinámica que viene. Bueno, ese es un poco un resumen, no tan resumen, de lo que es la dinámica presupuestaria, y en función de lo cual, bueno, queremos invitarle también a Luis para hablar un poco justamente sobre esto que veíamos desde ese enfoque de la gratuidad, en el sentido de que cuanto más esfuerzo efectivamente por parte del gobierno en financiar componentes que tengan que ver, componentes de gastos que tengan que ver con el acceso, que tengan que ver con la trayectoria educativa, cuanto más esfuerzo el gobierno, mayores posibilidades realmente de que los chicos accedan a la educación y logren la trayectoria educativa. Así que, Clarita. Bueno, un aplauso a Sakti. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Antes que nada, un gusto estar acá una vez más. Gracias, Oscar. Gracias, Clary. Y bueno, a Juntos por la Educación también por hacer posible siempre este espacio, un espacio de reflexión. Al mismo tiempo, bueno, me parece muy interesante mostrar este panorama para entender un poco la lógica del funcionamiento en realidad de un país, en este caso también de una economía política destinada a un sector tan importante para el desarrollo humano que es la educación. A todas luces, digamos, en mi reflexión, a partir de esto que se presentó, como tengo tres principales consideraciones. A todas luces, Paraguay, en comparación, por supuesto, hace 30 años del inicio del proceso de democratización, ha tratado de hacer las tareas de ponerse al día en un proceso que no le concierne ya solamente al país y a la política pública nacional, sino que tiene que escribirse también en un mundo globalizado en el que la educación juega un papel demasiado importante. Entonces, indudablemente, se ven signos de esfuerzos. Ahora, es claro en la misma línea de que, digamos, no se cumplen todas las tareas, y yo creo que muchas tareas no se cumplen bien, ¿verdad? Cuando se habla en esta cuestión del destino que hace el Estado paraguayo respecto a gastos, o sea, en el presupuesto, a lo que es el gasto público y en particular en gasto en educación,
Me parece muy importante también señalar lo que muestra la literatura acerca de sobre el funcionamiento de la educación, del sistema educativo y los procesos educativos, para que tengan lugar, requiere también un financiamiento privado, es decir, están involucradas también las familias. Y la distribución entre cuánto participan las familias o los hogares en el financiamiento de la educación, la proporción que tiene es más o menos, da cuenta también de cuán bien hace o no las tareas los estados, ¿verdad? En Paraguay la proporción en la que participan los hogares en el subsidio oculto, como se denomina, es decir, en subsidiar el funcionamiento de la educación es muy alto. Acá hay que decir también dos cosas. Una, cómo se compone el sistema educativo paraguayo, ¿verdad? Hay un estudio muy reciente, ustedes saben, acá están los autores, Rudy, que es el coordinador, está por ahí, está también Gaby Walder y otras más, que muestra que sobre exclusión educativa, la participación que tiene el sector privado, que ha sido increciendo particularmente en los niveles de la educación escolar más elevados, ¿verdad? Donde hace 15 años su proporción era menor y eso se ha incrementado. Es decir, el sector privado de gestión de educación se ha incrementado y es un problema, digo un problema, para mí es un problema, ¿verdad?, de una perspectiva de educación pública porque segmenta el sistema. Desde el punto de vista del mercado, seguramente hay quienes ganan y ganan bien, pero desde el punto de vista de lo que es una política pública para cumplir una función fundamental que tiene la educación, que sabemos que la principal no es la transmisión de conocimiento, sino es la construcción de comunidad política, la construcción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, al menos esa es históricamente del siglo XIX con la escuela republicana de Jules Ferry, el principal cometido del sistema educativo, si construye identidad. Una identidad política, una comunidad política, y la transmisión, por supuesto, sabemos, una transmisión de valores, los conocimientos no son neutrales, y que es importante, no estamos diciendo que no. Ahora, ¿qué pasa si la primera función es la construcción de la comunidad política y el sistema educativo, como el paraguayo, está cada vez más segmentado, por lo tanto fragmentado? Hay un problema en términos de qué está haciendo la educación en un país como Paraguay. Yo creo que hay una serie de cosas que no es el punto o el objeto del debate hoy, de lo que están aconteciendo en nuestra sociedad acerca de ciertas tendencias para mí autoritarias, conservadoras, incluso reaccionarias, que tienen que ver también con lo que le está pasando al sistema educativo. Ahora, vayamos al tema del financiamiento, ¿verdad? Es decir, si en promedio la participación del sector privado se ha incrementado en la educación media, corrígenme acá los autores, era del 82%, del sector privado en la oferta pública del 82%, hace 15 años era menos del 11% de la oferta privada, 12% de la oferta privada, ahora ya es del 18% de la oferta privada en la educación media. Es del 81% en el tercer ciclo de la escolar básica y alrededor del 75% la escuela pública o la oferta pública en el primer y segundo ciclo de la escolar básica. ¿Qué pasa cuando vemos, por el estudio que señaló hace rato Oscar, que hicimos el año antepasado y pasado, de que las familias subsidian y más pobres son las familias, más representan en proporción al total de sus ingresos las erogaciones o gastos en educación? Es preocupante. Fíjense ustedes, nosotros mostramos que en promedio las familias más pobres destinaban un 40% del total de los ingresos de los hogares a gastos educativos. Y acá lo más llamativo era de que una parte importante de lo que se consideraba como gastos en educación en realidad no eran imprescindibles para el funcionamiento del sistema. Pensemos, por ejemplo, en uniformes. La enorme erogación que le significa uniformes escolares a los estudiantes y a sus familias cuando el uniforme no es indispensable para lo que es el proceso pedagógico propiamente. Sin embargo, le significa un peso enorme. Entonces, cuando el subsidio, supongamos en la media, es del 35% de la familia escolarizada en el sector público a gastos destinados a educación que debería de hacerlo el Estado, estamos viendo de que en proporción del presupuesto público se está contabilizando cuánto representa el subsidio oculto, ¿verdad? Y si ya destinamos en particular, ya que hay incluso un costeo unitario, así cuánto cuesta por alumno el sistema, la educación en Paraguay, lo que creo que hay que sumar
y esto es una cosa interesante, lo han hecho, por ejemplo, investigadores como Galloso, Liliana Galloso, y otros que han mostrado cómo efectivamente las erogaciones privadas se han incrementado en Paraguay. Después hay también una cosa muy interesante que ha sucedido, cómo se ha incrementado en función, en términos, por ejemplo, de la distinción por género, fundamentalmente más en las mujeres, en las niñas que en los varones, lo cual también se puede ver también hoy día como el desempeño educativo en términos del género, ¿verdad? Pero volviendo a nuestro punto principal, es un primer tema, me parece, Oscar, que hay que considerar. No te lo digo a vos, digo al auditorio como reflexión mía. Lo segundo, yo fraternalmente me permito corregir a Oscar, no es hambre cero en realidad, como hay que denominar eso, es el FONAE, el Fondo Nacional, porque el hambre cero es un nombre, o sea, es retórico, ¿verdad? Sabemos que una proporción importante de ese fondo está destinado a la intermediación, no está destinado necesariamente a la población objeto de la política pública, es decir, hay una participación importante de las empresas proveedoras en este asunto, y además hay un problema de focalización, pero gravísimo. Es decir, hambre cero, que es el nombre retórico, fue el FONAE, se hizo sobre la base de una extraordinaria improvisación, ¿verdad? Es decir, hasta yo diría una ocurrencia, pero la improvisación es categórica, no está basada en evidencia, no hay una correcta focalización desde el vamos mismo en su planteamiento, y por lo tanto van a ver lo que se denomina fugas y filtraciones necesariamente en el proceso de implementación desde el punto de vista de la bajada, ¿verdad? Entonces, ahí hay que entender, por lo tanto, de que hay una parte del presupuesto contabilizado como destinado a la educación que en realidad tiene otro destino que es fundamental también meter en esta discusión. ¿Por qué? Porque, como le decía al inicio, hace parte de la economía política de la educación. Y hay que ver también, una vez más, la pregunta que uno se hace cuando lo que trabajamos en investigación, estas cosas, es no solamente qué hace, sino a quién sirve, ¿verdad? Un presupuesto organizado de esta manera, ¿a quiénes sirven? Entonces, creo que también hay una cuestión interesante, es llamativo un incremento, sobre todo en el MDS. Yo creo que hay razones políticas también categóricas, ¿verdad?, por las cuales está destinado al MDS esos fondos, y de esa manera basado, repito una vez más, en la ocurrencia y en la improvisación. Y lo tercero, que también me parece importante en términos del presupuesto público, en el análisis de esto, que es de financiamiento de la educación, creo que tiene que ver también cerrar un poco el ciclo del argumento que estoy planteando, de justamente en qué magnitud las políticas compensatorias están llevando tanto para evitar una mayor caída en la pobreza, sino en realidad para igualar en condiciones de base, o si quieren ustedes, puntos de partida. Me explico. Hay una cosa que no se mostró, quizás, estoy seguro que Oscar, que es muy entendido y además muy puntilloso en esto, tiene que ver también la relación de todos estos indicadores con la presión tributaria. Entonces, claro, como Paraguay mantiene históricamente una presión tributaria muy baja, y por otro lado, como la estructura fiscal, sabemos de que la participación de los impuestos directos es muy baja respecto a los indirectos, hay un tema de financiamiento público de la educación basado fundamentalmente en qué cosas, digamos, sobre todo aquellos destinados para los propósitos educativos, digamos, en ingresos contingentes. En un momento cuando, Oscar, dijiste el 20% de la recaudación se destina, según la ley, no de la recaudación, es del Fondo por Compensación de Cesión de Energía. No es recaudación fiscal lo que se destina del FONAE a municipios. Y atención con eso, sabemos de que hay que termina en el año 2027, ¿verdad? Además ya un fondo fiduciario, veremos qué sucede con la renegociación del anexo C, es un poco un misterio, pero lo que sí sabemos es de que la capacidad autónoma que tiene el Estado de financiar por estudiante para el desempeño educativo y poder acercarse un poco a esas medias que estaba hablando mi cuñado es de Serbia, les cuento, y con la inversión similar, por lo que he visto, que hace en proporción a su PIB, en Paraguay y Serbia está en la media de la OCDE. Paraguay está muy por debajo, ¿verdad?, con las inversiones que hacen, que es sorprendente cómo efectivamente, finalmente, en lo que se mide en última instancia, que repito, no es para mí lo primerísimo, que es el aprendizaje, pero es un indicador importantísimo para que él funcione el sistema, de modo que Paraguay está muy por debajo comparativamente. Y encima depende de fondos contingentes, es decir, destina un fondo muy importante en un presupuesto público en el que los gastos rígidos son enormes, está destinando indudablemente muy poco. El mensaje que se puede leer entre líneas es de que destina muy poco proporcionalmente, se observa en los indicadores de la finalidad del sistema
que es su bajo rendimiento, y sumémosle que además está subsidiado por la familia de manera oculta, por los hogares, por los más pobres, ¿verdad? Es decir, por los más pobres que deberían. Entonces acá hay un problema de política pública respecto de la concepción de lo público que tenemos. Es decir, lo público está cada vez más deteriorado. Hay un desfinanciamiento muy sutil, y si quieren ustedes, subrepticio de lo público. Todos estos indicadores nos los muestran de manera flagrante, por eso es muy interesante la descomposición y el nivel de detalle que nos muestra Óscar. Y efectivamente hay una descomposición en términos y un retroceso, me parece a mí, en la magnitud en que no estamos viendo los resultados que se esperan cuando otros países están yendo para adelante. Por supuesto, esto es un asunto de competencia, pero convengamos de que también tiene otros efectos, como por ejemplo, debido a que estos factores no están contribuyendo al desarrollo humano, bueno, pues siempre una parte importante de nuestra población que debiera estar viviendo en nuestro país, está viviendo en Buenos Aires, está viviendo en Madrid, en España, en Valencia, qué sé yo, en Nueva York. Es decir, no están desarrollando, desenvolviendo sus vidas, ¿verdad? Y experimentando lo que se podría denominar que es el propósito fundamental de la vida democrática, que es compartir la comunidad política con sus compatriotas, debido a factores como estos, ¿verdad? Creo que hay una tarea pendiente fundamental, por lo tanto, la apuesta por lo público, una mayor inversión por lo público, y que las políticas compensatorias dejen de transferir una parte del subsidio al funcionamiento del sistema a los hogares, sobre todo a los más pobres, que es un despropósito, y pueda efectivamente hacerse más cargo. Y dos cosas finales, esto requiere, y no podemos dejar meter, estamos hablando de economía política, del funcionamiento del sistema educativo, es una modificación estructural de la estructura fiscal, ¿verdad? Y por supuesto, una apuesta por el incremento de la participación de la educación pública, que le decía yo a un amigo acá antes de entrar a esta sala, le decía, el gran logro de Finlandia no es, porque siempre hemos hablado de Finlandia, ahora todo es Singapur, pero hay una cosa de Finlandia sí siempre mantiene, ¿verdad? Es de que han hecho bien las tareas en ese sentido. Uruguay se parece mucho en muchos aspectos, que es el principio de lo público hace uno que vos tengas que convivir con la diferencia, vos no tenés salida, no podés elegir ir a juntarte con los que se parecen a vos. En la educación pública vos te encontrás con el que te toca. Y tenés que tramitar las diferencias, tramitar la diversidad. Y en segundo lugar, ahí sí hay una política deliberada, una política pública deliberada que fuertemente también permea lo pedagógico, que es de que se apuesta por una perspectiva, un enfoque colaborativo. Es decir, tratan de controlar lo máximo y reducir lo máximo la competencia, el principio de competencia, para hacer posibles más bien principios colaborativos. Y lo interesante es que cuando la educación, los procesos educativos operan por principios de colaboración, la media de los aprendizajes se incrementan, ¿verdad? Es decir, las desigualdades, las varianzas de las que nos hablaba al inicio, en este caso entre países, pero cuando se ve el funcionamiento de los sistemas en sus pruebas de medición de resultados, las varianzas de los puntajes entre los estudiantes es mucho menor. Es decir, hay mucha menos variabilidad respecto a las medias. Y esto es muy interesante porque todos se empujan para arriba, ¿verdad? Pero eso en un sistema segmentado es imposible. Es decir, el de la escuela privada no va ni al de la escuela pública a decir, che, vení, comportate como yo. Y vamos a, incluso si quisieran, porque ya está en el sector privado. Ya están en el establecimiento de privada. Entonces, estos son algunos aspectos, repito una vez más, de economía política, que tienen que ver en gran parte con la reflexión que agradezco una vez más a Juntos por la Educación y a Óscar por esta extraordinaria presentación y a nivel de detalle, y que yo creo no podemos tampoco dejar de discutir. Gracias. Hola. No. Viceministro, queremos pasarte el micrófono, tus reacciones. Y una pregunta así, bien específica en relación también a esto que mencionaba Luis. Muy claramente, la apuesta a la inversión educativa es bastante importante para lo que supone el 2025. Uno de los principales componentes es el programa del FONAE, ¿verdad? Hambre Cero. Y entendiendo esta iniciativa, muchas veces que funcionan a nivel regional y en el mundo como un programa imán para atraer a los chicos a las instituciones educativas, si bien es cierto todavía, digamos, con una cobertura, digamos, en crecimiento, ¿qué se está pensando efectivamente para aprovechar, digamos,
esas oportunidades que genera este tipo de iniciativas. Bueno, Viceministro. gracias, Oscar, un gusto, Luis, compartir contigo. Bueno, un saludo también a todos los presentes. A ver, yo creo que el presupuesto plasma intenciones. Siempre decimos, el presupuesto es la cara de una propuesta política, es la cara de un gobierno, es la cara de un periodo. Y yo creo que trae varias reflexiones. Lo primero es, bueno, si nosotros buscamos darle un sentido de relevancia al ámbito educativo con un principio de equiparar y de equivalencia, con un principio en lo público, hacemos la pregunta, bueno, ¿dónde priorizamos? Hay tantas cosas que hacer. Uno dice, bueno, ¿dónde priorizo? ¿Qué priorizo? ¿Cómo priorizo? Y uno diría, la educación tiene varios elementos para su construcción y para transformar la acción en aprendizajes. Bueno, varios caminos para eso. Uno dice, mira, me voy a ir por el camino de la formación del docente, me voy a ir por el camino de la equiparación de los salarios, me voy a ir por el camino del equipamiento, de la infraestructura, etcétera. Pero yo creo que la que más sentido tiene, y por varios motivos, es sin duda el de la alimentación. Yo creo que el gobierno le da absolutamente en el centro de una necesidad que hace posiblemente a todas las demás. Un chico no alimentado no tiene condiciones de asimilar lo que pasa en el aula. Ese es el ABC. Como se dice, todo lo demás podemos discutir después. Pero donde está lo central, habilitante, habilitador del resto de estrategias, está en darle al chico de comer. Entonces, por supuesto, vemos un presupuesto que refleja una voluntad donde de un año a otro le dice, yo te doy ahora mismo 300 millones, pero te voy a dar 500 millones en los próximos años. Y vemos que eso hace que un presupuesto acumulado de 1.300 millones pase a 1.600 millones. Y vemos que esa es una diferencia sustancial. Entonces, claro, si me preguntan, ¿el gobierno qué está haciendo? Y yo creo que el gobierno está preparando el escenario para la asimilación del aprendizaje. ¿Por qué está preparando el escenario? Porque el primer paso es pongámonos todos en condiciones iguales de asimilar el proceso. Y para eso creo que un elemento central es este, y con mayor relevancia porque hacerlo de otra manera puede caer también en un desafío que tiene el ministerio, que es dónde priorizar y cómo priorizar. Porque podíamos poner también la estrategia en otros objetivos, que por el alcance del ministerio a veces, primero cuesta visibilizarlo y segundo, también darle un seguimiento a la estrategia como tal. Me refiero, por ejemplo, a el equipamiento. Nosotros tenemos una cantidad importante de instituciones. La infraestructura, tenemos una cantidad importante de instituciones. Impactar en todas por igual tiene sus desafíos, su complejidad, su tiempo y también inclusive sus estrategias vinculadas, ¿no? En reducción de instituciones, en superposición de inversión en términos de equipamiento, rendición de lo que ya se invirtió, porque hay que decir, una cantidad importante de plata ya se puso también en estos elementos, sin tener a lo mejor los resultados esperados. Pero el hambre no tiene discusión. La alimentación del día a día, como se dice, elimina, yo creo que todo cuestionamiento sobre esa política y la necesidad de la política como tal. Se justifica sola. ¿Sí? Da el sentido de lo público. Vos le atraes y le decís, el público ofrece esto. Este
le redobla esa apuesta del principio de lo público. Ahora, a la par de eso, ¿qué más? Yo creo que hay cosas interesantes. El año pasado habíamos cerrado el año con ponernos al día con las condiciones para un siguiente paso estratégico, que es la carrera del docente. Claro, uno dice componente, alimentación, el chico en condiciones de asimilar, punto 1. Lo otro dice, bueno, componente docentes, condiciones del docente para avanzar en un proceso y una conversación con el docente. El año pasado nos habíamos puesto la tarea de que este año refleje, y los siguientes, los porcentajes para decir tomamos históricos no cumplidos y ahora los cumplimos todos. ¿Por qué? Porque esta es una condición que se acordó también con los gremios para pasar a un plato central, que es un pendiente de 20 años en el MEC, que es la carrera del docente. Entonces nosotros decimos, bueno, hay que ir hilando los procesos. Primero, alimentación. Segundo, ¿qué hago con los docentes? Al docente hay que darle la carrera docente. ¿Sí? Independiente a lo que capacitemos. Porque capacitar sin plan es capacitar sin todos los elementos para que impacte esa capacitación. Capacitar con plan significa capacito porque tiene una carrera docente detrás que le va a dar contenido, sentido y lógica a ese deseo de me supero, me preparo, pero porque me lleva a otro estadio también. Yo estoy muy en contra de los mini cursitos. Yo siempre decía, los mini cursitos no llevan a nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son mini cursitos de horas, donde no genera titulación, no genera salto, no genera una vinculación como tal, son programas no reconocidos tampoco por las instancias pertinentes, ya sea CONES, etcétera, etcétera. Es un limbo. Hacerlo en el marco de una carrera docente cambia totalmente la película. Entonces, el segundo capítulo es, bueno, ¿qué es lo que le ofrecemos a los docentes? Entonces, yo digo, sí, hay un plan de traerlo nuevamente a la conversación de cómo crecemos juntos. Dentro de eso, estrategias de formación docente. Por ahí hablamos de la articulación, eso implica el poder reconocer lo que hacen en el Instituto de Formación Docente y llevarlo a un nivel universitario, generando 2, 3 semestres más. Te reconozco lo que hiciste, no comenzás de cero y te llevo a la licenciatura de grado, porque la licenciatura de grado tiene sentido en el plan de carrera docente porque te va a generar estos incentivos llegar ahí. Entonces uno va diciendo, tiene sentido la política porque finalmente lo que hago acá me repercute también acá. Entonces uno dice, bueno, voy cerrando capítulos de intervención. Chicos, hambre, docentes, incentivos para que haya mayor cariño en el aula. Y lo tercero es la infraestructura. Y la infraestructura yo creo que es el más complejo de los desafíos en términos de cómo abordamos. Cómo abordamos porque no necesariamente implica solamente recursos. La experiencia con el Fondo de Excelencia nos dice también eso, los recursos disponibles y la dificultad de su implementación. Y la dificultad donde pareciera que nunca se llega a la totalidad de las instituciones y eso genera también un desencanto, una frustración, inclusive en términos de equipamiento. Las dificultades propias estructurales del país en términos de conectividad. No depende muchas veces de que tenga la voluntad como tal y también depende de un proceso donde tal vez se rediseñen los actores que van a intervenir. Ahora hay un intento interesante de traer al MOPC. Veremos cómo funciona. Tiene la tarea de generar grandes centros de referencia. Está en el Congreso ahora este proyecto con el Banco Mundial que trae tal vez los recursos para buscar generar un giro en ese ámbito. Pero también hay que decir, toda la parte de adopción y de equipamiento está vinculado con los demás. Es decir, es muy difícil hablar de equipamiento sin hablar de la apropiación tecnológica. Es muy difícil la apropiación tecnológica sin estarle encima también a los docentes.
Yo creo que uno de los goles de este año y medio o 2 años de gestión, año y medio, es el que se está realizando ahora con la evaluación del banco de docentes. La gente dice, no, qué catástrofe. No, es lo mejor que te puede pasar el saber cómo está el escenario. ¿Es para los docentes hoy existentes? Algunos. ¿Es para otros que quieren entrar para ser elegible como docente? Sí, es para ellos. ¿Hace falta este filtro? Claro que hace falta. Algunos se van a enojar y sí se van a enojar. Pero no podemos, como se dice, tratar lo que no está medido. Y hoy generamos medidas sobre esto. Entonces yo creo que en líneas generales el mensaje de decir la educación no importa es clarísimo. Partiendo del principio mismo de te invito a la educación pública, lo primero que vamos a hacer es alimentarte. Porque esa es la condición uno para el aprendizaje. Lo segundo, a los docentes. Nos interesan los docentes, por eso nos pusimos al día y ahora hablamos de la carrera docente como tal, que es un viejo pendiente, un histórico del MEC, ya 20 años esa conversación. Y lo tercero es el desafío de si funciona este nuevo mecanismo de encarar la infraestructura, que ojalá funcione, pero sabemos que lo que teníamos no funcionó. Entonces, más vale generar una alternativa sobre lo que hemos validado que lastimosamente no ha dado el resultado esperado. Entonces, yo creo que los 3 ámbitos de intervención se están generando. Veo que hay un presupuesto que refleja esos números, que refleja esa tendencia de recuperación del presupuesto. Y creo que también dentro de las posibilidades de un país, porque hay que decir, generar los recursos para hambre cero implicó también el desafío de priorizar sobre otros recursos que también consideramos relevantes. Porque nosotros venimos de un escenario donde los recursos siempre faltan. Y esa es la lógica pública misma. Entonces imagínense que a costa de esto se pusieron sobre la mesa recursos de investigación, recursos de becas, etcétera, porque se entendió que el primer paso es un chico bien alimentado que pueda desde el inicio tener una mejor capacidad de asimilación. Costosísimo en términos de política pública, pero son decisiones que hay que tomar y que refleja una voluntad política dentro de un presupuesto. Así que yo creo que es auspicioso, yo creo que estamos con una hoja bastante clara de lo que se quiere hacer, y me parece que iremos viendo los resultados en este sentido. Con idas y vueltas, sí, yo creo que hambre cero va a traer idas y vueltas. Me parece que van a haber 2, 3 denuncias también de que el tomate llegó podrido y tal. Eso es parte del show, hay que hacerlo. Y hay que superar también eso. A veces hay que enojarse un chiquitito, a veces con la prensa, a veces no con la... qué sé yo, es parte de que estos nuevos desafíos se den. Y yo creo que está toda la decisión para encarar ese proceso. Así que, un poco para resumir, muy bien la estrategia de alimentar primero. Eso garantiza el principio de lo público y nos trae a todos en las mismas condiciones de aprendizaje. No puede ser que en lo público unos chicos coman y otros no. Es impensable. No tiene sentido ni pertenencia pública lo que se tenía en esos términos. Entonces yo creo que ese es un cambio histórico el que se está haciendo y tiene demasiado contenido político en el mensaje que brinda. Creo que estamos en el camino correcto con los docentes. Nos pusimos al día y ahora hablamos de la carrera del docente. Y lo tercero, estamos cambiando la estrategia de infraestructura porque hay que cambiar sobre lo que no funcionó. Y yo creo que veremos, pero en una conversación que permita desprendernos de todo lo que ya sabemos. Ya sabemos que los resultados históricos a la fecha de las diferentes metodologías de calificación no son las esperadas, pero creo que se están tomando medidas que puedan efectivamente ser reactivas a ellas. Gracias. Muchas gracias, viceministro. A continuación dejamos abierto el diálogo para intervenciones, preguntas, reflexiones. Allá por atrás tenemos una.
No importa, que suenen. Buenas. Acá no. Qué bárbaro. Buenos días. Quiero referirme un poco a lo que decía Luis, que realmente este Estado está desfinanciado. Por muchos motivos, en primer lugar, el tema impositivo. Voy a leer el artículo 145 de la Ley General de Educación número 1264, título 10, Financiación de la Educación, artículo 145. La asignación presupuestaria para la educación en ningún caso podrá ser menor al 20% del presupuesto general de gastos de la nación. Eso dice la ley 1264 que está vigente y aclara perfectamente en el artículo 145, 146, 147 que comprende ese presupuesto. Todo lo que es la educación formal, no formal, informal. No es que yo puedo decir que porque en salud se enseña que yo tengo que tomar agua no contaminada para que yo no me enferme. No es cualquier cosa que se mete en el presupuesto de educación. Está bien definida. No me pongo a leerle acá la ley porque voy a tardar no sé cuánto tiempo. Pero está muy bien definido todo lo que es educación formal, no formal, informal, lo que es la universidad, lo que es todos los organismos que figuran ahí con el Ministerio de Educación, es parte del presupuesto de educación. Y es el 20% del presupuesto, o sea que de 133 billones, más o menos, el 20% es como 26 billones. Y acá lo que propuso el Poder Ejecutivo para este año está en 9 billones de guaraníes. ¿Qué tiene que ver 9 billones con 26 billones? Y después me van a decir, no, pero lo que pasa es que hay un artículo 85 en la Constitución Nacional que dice 20% de los gastos de la Administración Central. Los gastos de la Administración Central son como 70 billones. Y entonces el 20% debería ser 14 billones, por lo menos. 9 billones es lo que populares por año. Se tiene que gastar $3.000. Él es muy sincero, es así. Yo tengo un hijo que es PhD en Estados Unidos y le puedo decir que si bien él entró acá en una escuela, entró después en el Colegio Nacional, pero ¿quién tuvo que poner la plata para que él estudie ahí? Y acá hay un paraguayo que hoy en día es condenado por este sistema educativo a ser un delincuente, a estar en la cárcel o a ser un analfabeto funcional, puede ser igual o mejor que cualquier persona en el mundo. Ningún problema. Ningún problema. Pero no vamos a seguir engañándole a la gente, aprovechándose de que la gente justamente no entiende las cosas. Esta ley de hambre cero. Esta ley de hambre cero es un gran engaño. Acá dice en la ley, y decía en la ley de FONACIDE que esos fondos no se podían usar para el presupuesto de educación. No se podían usar. ¿Qué hicieron? Rompieron la ley de FONACIDE para poder usarla como presupuesto de supuestamente hambre cero. O para el complemento nutricional de los niños, de los jóvenes. En la época de la pandemia se le dio del presupuesto de educación a todos los niños, a todos los jóvenes. Ahora no le han dado. La primera parte, el primer semestre de este año no le han dado. Ahora le iban a dar a algunos después de las vacaciones. Yo creo que tenemos que empezar, como decía Luis, tenemos que empezar a sincerarnos.
¿Por qué tenemos que engañarnos? ¿Por qué tenemos que aprovechar justamente que la mayoría de nuestra gente son analfabetos funcionales? Está en la estadística del INE. De cada 100 jóvenes de 14 a 24 años, solo 51 están en la educación formal. Así de sencillo. Vamos a la estadística y no tenemos que mentirle a nadie. Y yo siempre le he valorado la acción de nuestro viceministro, pero creo que al empezar hizo buenas cosas, pero no tiene que dejarse llevar por este sistema. Él es demasiado valioso. Yo ya soy un sexagenario y yo le digo a él que es joven, es valioso para dejarse manejar por este sistema. No hay que engañarle más a nuestro pueblo. Lo que necesita es ayuda. Y esos jóvenes hoy son delincuentes y hasta hoy son sicarios a los 16, 17 años porque no han sido educados. No han tenido una escuela linda, limpia, bien pintada, no han tenido uniforme, no han tenido... Bueno, me voy a quedar por aquí porque si no me voy a... Nieves. ¿Qué tal? Nieves de la Fundación CONIN. Creo que el desarrollo integral de un niño y de un ser humano empieza desde la gestación. Entonces tengo miedo que los chiquitos a los 5 años que empiecen a comer sus neuronas y todo su cerebro no esté listo para asimilar lo que necesita. Creo que, a lo mejor soy muy casera, yo soy maestra, pero creo que la salud y la educación tiene que ser la prioridad en el presupuesto de todas las comunidades. Y si hace falta cambiar algo para que ese presupuesto realmente sea cubierto, es principal. Si no, seguimos en las injusticias y en las desigualdades, sí o sí. Paso por aquí. Buenos días. Algunas opiniones y reflexiones con respecto a... Primero, estamos a días del tratamiento de este presupuesto en la Cámara de Diputados. Ya la bicameral dictaminó. Creo que es interesante el diálogo, pero si queremos tener alguna incidencia sobre la política presupuestaria, algún tipo de conversación tendríamos que tener allá por el mes de abril, cuando el Ministerio de Economía determina los lineamientos para elaborar el presupuesto. Pues si no estamos como que hablando sobre lo que ya está y muy difícil seguramente de modificarlo por el tiempo. Todavía es un presupuesto insuficiente, absolutamente. Creo que es bueno alimentación escolar, universalizar a todos. No está universalizado. En todo caso, en el marco de una honestidad intelectual habría que iniciar mencionando que se inicia un proyecto, pero no que hoy exista hambre cero. Y otro, son 186 días el calendario escolar. El año tiene 365, no es hambre cero. O sea, tenemos que definir con claridad lo que significa ese tipo de alcance, pues si no, sobre una necesidad de la mayoría de nuestra población, sobre un derecho, muchas veces se consolida el comercio, el negocio. Hoy es un negocio para unas cuantas empresas. Porque bien puede utilizarse estos recursos para garantizar alimentación escolar, promoviendo y fortaleciendo la economía familiar campesina, que es absolutamente necesario hacerlo. Y estos recursos pueden ser destinados para el efecto. A la vez de orientar políticas educativas diferentes. Lo que ya decía Luis como referencia a Finlandia,
una política educativa que nos oriente a desarrollar potencialidades de colaboración, de cooperativismo, de integralidad, y no necesariamente en el marco de la orientación de lo competitivo o del denominado capital humano, queriendo convertir al ser humano en nomenclaturas que tienen que ver con, desde nuestro punto de vista, con la explotación. Nosotros estamos llegando después de 23 años a cumplir una parte del estatuto, que es el salario básico profesional. A unos cuantos los va a llevar recién a noviembre del 2025. Aún no se completa. Llegar a la carrera docente como mínimo vamos a requerir 300 millones de dólares. Si no se transforma el régimen tributario en Paraguay, ¿de dónde? Al 2027 termina, no sé si el hambre o los fondos para el hambre. Pero esta plata ya está el 2027. Si por ahí le tenemos a un émulo de José negociando, que parece que sí, porque hace un Hernán Rivas como integrante de la Comisión Negociadora de la Tarifa Social, o perdón, de la tarifa del anexo C. Pero bueno, si la ciudadanía no se moviliza sobre estas situaciones, podemos hacer muy buenos análisis en estos ámbitos, pero lo que tenemos que hacer es intentar incidir en la transformación de esto para que vayamos a tener mañana menos inequidad y más justicia social. Gracias. Muy buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Carlos Baré, soy de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, también de la Coalición por los Derechos Estudiantiles. Y como dijo el señor, uno de los señores, es un gran engaño, la verdad, lo de hambre cero. ¿Por qué? Porque se quitaron los fondos para arancel cero, los fondos de FONACIDE, que se iban en infraestructura para mejorar las escuelas, infraestructura vial, entre otras cosas. Y estoy un poco nervioso. Y la verdad que el presupuesto de este año no me gustó para nada, la verdad, porque se está invirtiendo más en los militares cuando no debería ser así. Se debería invertir más en educación, en salud y en seguridad, porque demasiado poco se está invirtiendo, muy poco. No, en mi colegio yo no ni siento lo que se invierte en infraestructura y un montón de cosas. Y la verdad que se debería desarmar el presupuesto y rearmar otra vez, y que se invierta más en salud, en seguridad, en educación y también en transporte público. Muchas gracias. ¿Alguien más por acá? Sí, buenos días. Yo creo que la manera de mirar el presupuesto no es únicamente en términos de dinero. Hay otras cuestiones que son tan más importantes que el dinero. Si nosotros no dibujamos una imagen del país que queremos, es poco probable que intervenciones puntuales y parciales puedan conducirnos eficientemente a algún lugar que valga la pena, ¿verdad? Hambre cero, sí, todo muy bien, ¿verdad? Pero hambre cero también puede ser mirado como un esfuerzo clientelista, ¿verdad? O puede ser mirado como un engaño a la gente, cuando que hambre cero hay que extirpar del sistema educativo, centrando las acciones en las familias que lamentablemente por problemas de exclusión, discriminación o lo que sea, no están en condiciones de sufragar los costos de alimentación siquiera de sus hijos, ¿verdad? Con frecuencia se escucha que los chicos van a la escuela para comer, no se van para aprender. Y esa es una cuestión gravísima, ¿verdad?
Y eso forma parte del sistema en el que estamos inmersos, porque el sistema le dice que las competencias, las habilidades, las capacidades sirven poco para ascender en la vida. Si uno no tiene un buen padrino y no consigue, digamos, un puesto en el Senado, en el Parlamento o donde sea, de la mano de algún politiquero, si esas cosas no cambian, ¿cuál va a ser el incentivo que tienen los chicos para esforzarse y decir, bueno, esto valió la pena? Entonces, simplemente la idea es esta. Si no miramos el presupuesto en términos de un proyecto país, donde definamos cuál es el camino, ¿verdad? Y donde definamos cuál es la participación de cada uno de los elementos del sistema político dentro de ese plan, entonces no vamos a ir a ningún lado. Y no solamente eso, sino que en el momento de formular las políticas, que lo hagamos con sinceridad y sin hipocresías, ¿verdad? Demasiado oportunismo hay en este país. Cuando vemos que podemos sacar un rédito político en cualquier ámbito, nos tiramos a ese ámbito. Le decía a unos amigos hace poco, ¿qué es lo que ha pasado con la famosa 12 ciencia, con las famosas, el tema de la educación sexual y cosas por el estilo? Vieron una beta, vieron un electorado posible en un grupo de pro familia, pro vida, no sé qué historias, ¿verdad? Y se metieron ahí. Cuando que los principales cabecillas de todo este movimiento que se tiró para ahí tienen 3 o 4 mujeres, 2 o 5 esposas, ¿verdad? Entonces, ese oportunismo también hay que erradicar. Si no hay una propuesta de país formulada con seriedad y donde haya realmente una vocación para hacer las cosas como se deben, siempre vamos a seguir haciendo esto o lo otro, ¿verdad? Y lo de Singapur y lo de Finlandia me parece genial. Yo creo que la solución es traer a los finlandeses acá. Bueno, gracias. Me perdí ya cuál era el orden. Rudy, la señora. Muchas gracias. Muchas gracias por todos los presentes. Muchas gracias por Juntos por la Educación. Como paraguayos creo que este momento histórico es relevante y por eso felicito al señor Charotti y a todo su equipo y a todos los otros invitados y a cada uno de nosotros también. Gracias por estar aquí como paraguayos. Yo quiero nomás referirme a 2 momentos históricos, como yo soy maestra GMA, de la historia del Paraguay. Nosotros hemos aprendido que los jóvenes que se fueron a la guerra del Chaco estaban bien alimentados. Por lo tanto, tenían ese coraje, esa fuerza, ese patriotismo cuando fueron convocados para defender la patria. Ese momento histórico. Y este momento histórico en que las diferencias económicas nos hace tan desiguales, pero tan desiguales, que la educación es un negocio. No solamente en Paraguay, sino a nivel mundial. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que tantos años atrás estaban prestos para dar su vida por la patria y ahora la indiferencia, la falta de solidaridad, la falta de respeto, la falta en la familia, no hay mamá o no hay papá? Por ese mercantilismo de buscar el dinero. Entonces, esos son los 2 momentos históricos que yo quiero que ustedes rescaten y que juntos podamos construir el nuevo Paraguay que nuestros hijos y nietos se merecen. Es todo lo que les quiero
resaltar, compañeros. Gracias. Dos más. Rudy. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la discusión que se está teniendo sobre estos temas. Y siguiendo un poco la línea de varios comentarios ya que me precedieron, ¿verdad? Nosotros estamos viendo un presupuesto, es muy interesante el análisis del presupuesto, los detalles, y la importancia, como el vacío fundamental es cómo este presupuesto se vincula a un plan. Estamos hablando de un plan que está feneciendo este año, el Plan Educativo 2024, y si bien se pueden señalar algunos lineamientos que se han dicho acá, parecería que falta una visión más integral, y tomo la palabra del profesor Verdé, que me antecedió también, de un proyecto país, un proyecto educativo que apunte justamente a ese proyecto país y desde donde se puedan ver las piezas que son urgentes, prioritarias en términos de la acción de la política educativa y consecuentemente presupuestaria. Es decir, parecería que el tema educativo es tan complejo, ¿verdad?, que no es algo lineal, no es que solucionamos una cosa, digamos alimentación, pasamos a otro tema, infraestructura, sino que es mucho más compleja en el sentido de que tienen que ser acciones simultáneas e integrales en términos de política de Estado, no solo educativas, ¿verdad? Es decir, también necesitamos políticas, y algo veíamos en el presupuesto, que incluso que había disminuido en términos de política de protección social. Sabemos que todos los datos que tenemos acerca de la cantidad de jóvenes que están fuera del sistema escolar, digamos. El tema de primera infancia también, que se señaló acá como un tema clave si se habla justamente de llegar en condiciones a los procesos más formales educativos, ahora los primeros años de vida. Es decir, todos esos elementos uno esperaría tenerlos más integrados dentro de una visión y una política educativa, y eso es probablemente lo que necesitamos construir y exigir al Estado, al gobierno, y también como desde los diferentes sectores contribuir a eso, ¿verdad? Una cosa que también veo como un punto, un señalamiento que tal vez haya que también discutirlo, me preocupa un poco cuando estamos usando casi exclusivamente como un indicador de resultados los datos de las pruebas estandarizadas. Es decir, sabemos que eso aporta, indudablemente, es una información muy importante, muy necesaria, pero necesitamos también incluir otros aspectos. Menciono solo uno de ellos. En el 2009 Paraguay participó en un estudio internacional también, pero era sobre ciudadanía y formación cívica. Uno de los elementos que salía claramente de ese estudio, muy preocupante, era el crecimiento de una visión que decía, de alguna forma, de aceptar regímenes autoritarios en la medida que eso brinde algún tipo de seguridad o estabilidad. Eso nos sorprendió mucho, dijimos, pero no era solo de Paraguay, era un resultado incluso regional. Ahora, más de 10 años después, nos sorprende, entre comillas, por ejemplo, el apoyo que tienen ciertos proyectos autoritarios en la región, políticos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo ese elemento de alguna forma no se integró en un pensamiento de política educativa? Es decir, estamos teniendo datos, información, pero a lo mejor falta ese aspecto de la discusión y de la construcción realmente de un proyecto educativo donde los elementos puedan formar parte. Y eso, por supuesto, ligado a todo lo que ya se vino diciendo acá de la necesidad justamente de revisar todo el tema impositivo, la necesidad de una mayor inversión y de una inversión que apunte mucho más a superar estos temas profundos de desigualdad social y que al mismo tiempo se reflejan claramente en el sistema escolar, ¿verdad? Entonces creo que allí hay una serie de desafíos y donde el presupuesto, la discusión del presupuesto nos lleva también a revisar necesariamente esos aspectos de cómo definimos las políticas, el proyecto que tenemos en términos de política educativa del país. Gracias. Buen día para todos. Una consulta para el viceministro en relación a educación superior. La Constitución nos dice y nos manda que debemos utilizar 9% del presupuesto general. Evidentemente no estamos llegando. Quisiera saber cómo está manejando la administración justamente esto, porque 9%
digamos que es para universidades y además dice la Constitución 2% para investigación. Quisiera escuchar, digamos, la aproximación que tiene la administración en ese sentido. Gracias. Prácticamente cerramos una última palabra, viceministro, contestar y Dale. A ver, comienzo por lo previo y luego culmino con educación superior. A ver, yo creo que hay un conocimiento, una claridad sobre la necesidad de todavía generar más recursos. Yo creo, esa es una conversación puesta sobre la mesa y claro, nos obliga también a, dentro del escenario y las cartas que se tienen, ¿cuáles son las que selecciono, verdad? ¿A qué me refiero? Yo veo sí un escenario donde hay unas condiciones existentes en términos de la formación docente, en términos de las condiciones acordadas con los docentes, en términos de infraestructura, inclusive en términos de alimentación. Y vuelvo nuevamente a lo más básico, ¿verdad? Dentro de todas las opciones, de todo lo que podría hacer, ¿qué es lo que tomo como actividad una de priorización? Ahora, de que va a la par, sí, tal vez la conversación se guió sobre estos grandes bloques, ¿no? Pero, por supuesto, está ese deseo de foco en lectura, en la comprensión lectora. Se trata básicamente de eso. En el 2025 inicia la estrategia del pensamiento lógico-matemático, que son los dos grandes pilares tal vez transversales que esperamos que todo estudiante tenga, digamos, mayor precisión en estas dos áreas, ¿no? Porque finalmente creemos que son habilitantes y generadores de otras competencias, de otras capacidades, de otras comprensiones. Me parece que generar este escenario de, hablemos, hambre cero o la comida cubierta para todos los chicos, tiene un elemento donde el hecho de es habilitante y muchas veces vemos solamente el hambre cero por el hecho del hambre cero, pero no es el hecho del hambre cero solamente. Es el hecho de un chico alimentado con una capacidad que a lo mejor ni el chico lo note, que es la capacidad de absorción de lo que sucede en el área. Sin hacer esto, muchas horas son perdidas dentro del área, del aula, perdón, porque el chico no tiene las condiciones de asimilar, ¿sí? Entonces, son de esas medidas básicas, indispensables, que previo a toda conversación o a la par, como le decimos al equipo a veces, todo junto y a la par, deben ser desarrolladas. Entonces, nada más en ese sentido, que no es una reivindicación única de este punto, es lo habilitante de este punto, ¿sí? Y lo relevante de ese punto también. Un poco conversando aquí con el compañero de FENAES, es muy diferente una situación de un joven, tal vez aquí en Capital, donde está garantizado, frente a otros puntos donde no se come. Y entonces verlo desde esa realidad nos interpela. Entonces va un poco por ahí, a la par de, como les decía, lectura, pensamiento lógico, la estrategia con los docentes, etcétera. Puede costar otros 300 millones de dólares. Y yo creo que el entrar en la conversación de la carrera docente es porque hay un deseo de entrar también en esa conversación. Porque finalmente, así como hoy implica generar 500 millones para hambre cero, a costa de cosas, es cierto, a costa de cosas. Yo estuve en la primera línea de esa conversación con los jóvenes del arancel cero. Y ahora, si luego nosotros desglosamos el arancel, en realidad el arancel es altamente simbólico, pero muy bajo en peso. No supera el 10% de los chicos, ¿verdad? Pero igual, son conversaciones que tienen que darse. Y a lo mejor reflexiones que hay que ampliar y hay que decirlo, no, en realidad, o sea, es que el peso es esto, pero esto vamos a subsanar con estas otras medidas.
o vamos a equiparar con estas otras medidas, ¿verdad? A veces lo que nos falta es tiempo para contar todo, ¿sí? Y respecto a la educación superior, hay un objetivo puesto. ¿Cuál es el objetivo? Llevar a por lo menos el 50% de matrícula a la universidad pública. Hoy la universidad pública es el 30% de la matrícula. El aumento y el acceso y la democratización en el acceso a la educación superior hizo que la oferta privada llegase con mucha más rapidez al territorio y superó ampliamente a la pública. Ahora, también necesitamos datos. Entonces la estrategia es, RUE nos va a dar datos. ¿Cuánto cuesta un estudiante? Nosotros no sabemos eso. ¿Qué requiere el país en términos de áreas? Tampoco sabemos. ¿Cuántos estudiantes hay en tales áreas de la ciencia o proyectado en los próximos 5 años? Tampoco sabemos hoy. Lo vamos a saber a fin de año, con la carga del RUE. Entonces, así como necesitamos datos para proyectar, sí hay un objetivo que es, con los datos, el análisis para empujar más a la educación pública al 50%, con más controles. ¿Cuál sería mi reflexión de la educación superior? Y la educación superior se dedicó a crecer y a llegar al territorio sin ningún orden o criterio de calidad. Y hoy me parece que la conversación con las universidades es, no hace falta crecer más, estamos bien, ya está distribuido en todo el territorio, hay que apretar en la calidad y en los controles, ¿verdad? Entonces, esa es la estrategia. Y varias cosas para llegar a eso. Un poco para cerrar y bueno, optimizar el tiempo también de todos los presentes. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Luis, unas reflexiones finales para cerrar. Sí, bueno, agradecer una vez más el espacio. Solamente quiero señalar que la propuesta de alimentación escolar no surge con este gobierno, ¿verdad? Es decir, empieza a mediados de los 2000, ¿verdad? No hay una novedad ahí, digamos, particular. Lo que sí había, incluso y con la infraestructura, tenía una cosa muy interesante, es de que tenían fuerza en su momento las asociaciones de cooperadores escolares, es decir, la fuerza de las comunidades para la implementación de unas políticas era interesante. Curiosamente, esas comunidades fueron debilitadas a lo largo de todos estos años, ¿verdad? El otro tema, el tema de las fugas, ¿verdad? Al centralizarse y el mecanismo de focalización no ser claro, le llega parte de las dotaciones de la alimentación escolar a familias que en realidad no necesitan. Cuando tiene que llegar, en realidad, con los montos que estamos hablando, tenía que tener una cobertura total para la población indigente, incluso una parte de la población en pobreza moderada. Sin embargo, lo interesante es que al tener esta característica de su diseño, de su focalización, que es muy problemática, entra por la vía de la escuela y se limita a eso, ahora a la recepción de un plato de comida, es decir, o a un kit, digamos, de alimentación, desconociendo el contexto, ¿verdad? Y propiciando, repito una vez más, la fuga. En un país, como se señaló aquí, ¿verdad?, que carece de recursos, en el que justamente la escasez de los recursos es un problema. Entonces, hay que señalar también eso. Y finalmente decir, ¿verdad?, que no puede seguir depositándose la carga del financiamiento de la educación en los hogares, cuando sabemos ya que los subsidios ocultos que tienen los hogares para sostener la educación pública, muy deteriorada, muy desfinanciada, es enorme. Entonces creo que también hay esta apuesta a lo público, no es solamente los programas puntuales que ya tienen historia, repito, no se inventó la rueda ahora, sino que en verdad tiene que ver con una perspectiva integral, como señaló Rudy Elías recién, que es todavía una deuda pendiente. No estoy hablando de ningún gobierno en particular, estoy hablando de la política pública, que no es solamente educativa. Y como también él ya señaló, ¿verdad?, a partir de lo que yo decía al inicio, lo principal que hace la escuela, y yo me atrevo siempre a decirlo, hasta puedo ser, si quieren, usted un poco iconoclasta con esto, no es enseñar a los chicos para que aprendan, es en realidad generar un marco de convivencia democrática, es decir, las competencias de vivir en comunidad. Y con eso viene lo otro, que es, por supuesto, como decía recién también el viceministro, va a la par, es decir, que es concomitante. Creo que es un desafío que este tipo de conversatorios nos debe llevar también a siempre ponerlo en el tapete para continuar discutiéndolo con evidencias, y felicito una vez más por eso, Juntos por la Educación, por esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, para ir cerrando,
no quiero dejar de mencionar, creo que fue en el 2018, corríjame, la primera oportunidad que tuvimos estos espacios de análisis, y que fue un análisis, digamos, desde un enfoque un poco más vinculado a programas específicos de educación. Porque hoy lo que estamos viendo tiene que ver más con el mecanismo del presupuesto, pero no porque creemos que es la mejor manera de verlo, es porque son los datos que hay. Porque son los datos que hay. O sea, ¿cuál es el sentido de mirar, digamos, rubros presupuestarios cuando tendríamos que estar discutiendo cuál es la inversión en primera infancia, cuál es la inversión, ¿cierto? Pero son los datos que hay. Entonces, los desafíos de los sistemas de información realmente son muy importantes. Tengo que reconocer que, al menos en estos últimos años, entendemos que la Dirección General de Planificación está haciendo un esfuerzo muy importante, nos ha brindado gran parte de las informaciones, pero creemos todavía que hay un margen muy importante de mejora. Esto que decía Gabriel sobre el proceso presupuestario, esto tendríamos que estar discutiendo en abril, ¿cierto? Una dinámica anual, cíclica, pero la cuestión es, el proceso como mecanismo, si bien tiene, digamos, instancias de diálogo, de discusión, no se llevan adelante, Gabriel. O sea, prácticamente yo no recuerdo algún espacio de discusión con distintas instituciones sobre el presupuesto, con los distintos actores, ¿verdad? No recuerdo. No recuerdo. Y es más, aquella primera oportunidad que tuvimos en el 2018 fue la última vez que accedimos a información del Ministerio de Educación, hasta el año pasado que volvimos nuevamente a acceder. Como se suele decir, se nos bajó la persiana a todos los datos vinculados con el tema del presupuesto educativo a partir del 2018. Realmente fue un retroceso, pero fenomenal en cuanto a la exposición. Hay una frase que dice, cuando uno no sabe dónde va, cualquier camino te lleva, ¿cierto? Y es un poco en función de esto que decía Rudy, o sea, estamos hablando de un presupuesto sin un plan de financiamiento, sin un plan educativo, y ahí no podemos dejar de ver lo que ha sido el proceso de transformación educativa, ¿verdad? Que un poco como vos decís, Rudy, cuando hablamos de calidad, cierto, los datos que tenemos son de las pruebas estandarizadas. Si bien es cierto, estamos hablando de materias estructurales, lectoescritura, matemáticas, ciencias, que son habilitantes para el desarrollo de lo demás, sabemos que no es todo. Pero tratando de mirar el todo, digamos, bueno, ¿cuáles son los aspectos? Como bien decía, democracia, convivencia, y son cuestiones que podríamos deducir que tampoco estamos muy bien, ¿verdad? Así como vemos efectivamente los resultados de las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Entonces, bueno, son los datos que efectivamente tenemos. Yo creo que sobre la mesa, el elefante en la sala, normalmente como se suele decir, es el proceso de transformación educativa. Estamos con un plan nacional de educación a término y la cuestión es cómo avanzamos, ¿verdad? Esa mirada macro de decir, señores, ¿cuál es la educación que el país necesita? Y bueno, y finalmente decirles, bueno, que todo esto va a estar objetivado, va a estar sistematizado. Vamos a hacer, como todos los años, un esfuerzo de hacerles llegar a los tomadores de decisión, a las autoridades públicas, tener en cuenta algunas consideraciones. Ya no sé si tanto podamos cambiar seguramente la historia para el 2025, pero realmente vemos de que este diálogo se nutre cada vez más y creo que hoy en día realmente de alguna u otra forma estamos avanzando en estas discusiones que son, consideramos fundamentales. Así que con esto damos por terminado, agradecerles enormemente su presencia a todos y a cada uno de ustedes en estas más de 2 horas. Un agradecimiento especial al señor viceministro Federico Mora por acompañarnos hoy. Luis, realmente muchísimas gracias. A los dos les pido un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Y con esto nos despedimos y hasta pronto. Hasta luego.